Listo, pues bueno, ya estamos en Efesios otra vez, gracias a Dios. Estamos en el capítulo 5, me parece que es el 5. Vamos a empezar el verso 15. Como recordatorio muy rápido, la semana pasada vimos que Dios nos manda imitarlo, ¿no? Tanto a Él como a Cristo. Y tenemos que vivir una vida llena de amor, así como fuimos amados por Dios. Nos pide y nos exhorta y nos mandata que nos alejemos de la inmoralidad sexual, de la impureza y de otros pecados, ¿ok? Porque los hijos de Dios no deben vivir como vive el mundo. Luego nos dijo que no nos dejemos engañar porque hay personas que van a tratar de justificar esos pecados, que van a decir, tú no te preocupes, tú vive como sea, pues al final ya eres cristiano. Dice, pero no, esa gente al vivir de esa manera demuestra en realidad que el enojo de Dios, que la ira de Dios va a caer sobre todos ellos. Así que tú no participes de las cosas que hace la gente perversa. Ya nos dijo que antes estábamos llenos de obscuridad, éramos tinieblas, pero ahora tenemos la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir como gente de luz, ¿no? Entonces es una vida diferente. Es decir, la vida cristiana es distinta a la vida que tenías antes de ser cristiano. No puede haber una persona que diga yo soy cristiano y cuya vida no cambie para nada. ¿Okay? La vida de la persona que conoce al Señor va a ser transformada. Poco a poco va a empezar a ser transformada a la imagen de Cristo. ¿Ok? Fue más o menos lo que vimos la vez pasada. Entonces Pablo comienza aquí en el versículo 15 diciéndonos, así que tengan cuidado de cómo viven, en virtud de lo que les acabo de decir, en virtud de que ya les mande que no vivan como vivían antes, sino vivan como gente de luz, ustedes tienen que tener sumo cuidado. Hay una responsabilidad que tenemos los cristianos de tener cuidado de la manera en la que estamos viviendo. Es decir, los cristianos no vivimos una vida a la deriva, ahí lo que vaya saliendo y como vaya saliendo. Nosotros estamos llamados por Dios y empoderados por el Espíritu Santo para cuidar la forma en la que vivimos, es decir, para cuidar que no vivamos como viven los que no conocen a Dios. Y luego Pablo lo remata diciendo, no vivan como necios, sino como sabios. Y entonces, ¿quién es un necio? Y tendríamos que remitirnos principalmente a Proverbios, porque Proverbios nos habla mucho del necio. Y el necio es la persona que dice en su corazón, no hay Dios. Ya sea porque sea un ateo que diga yo niego que Dios existe, o sea porque es una persona que puede creer en un Dios o puede creer en Dios, dice él, dice ella, pero prácticamente vive como un ateo. Es decir, un necio es la persona que no vive teniendo a Dios. Un necio es la persona que vive amando el pecado. Y si nos vamos a Proverbios y vemos cómo viven los necios, nos vamos a dar una idea de cómo nosotros no debemos vivir. Entonces, vamos a tener cuidado de cómo vivimos, se relaciona en no vivir como ateos funcionales, como personas que viven su vida como si Dios no existiera. Entonces se entregan a todo tipo de pecados, a todo tipo de iniquidades, y no importa porque pues no hay Dios, sea que lo nieguen de manera teológica o sea simplemente que con su vida lo estén negando. Es decir, los necios viven como si Dios no nos hubiera dado una ley para guardarnos y para mandarnos. Ellos viven obedeciendo sus propios corazones perversos y sus propios deseos. Entonces, Pablo y Dios nos están diciendo, cuida cómo vives. Y el tener cuidado de cómo vives implica una reflexión cuidadosa de cómo te conduces, de cómo hablas, de cómo te relacionas con los demás, de cómo piensas, de cómo escribes, de lo que publicas en tus redes sociales, etcétera, etcétera. Tienes que tener un cuidado muy puntilloso de la manera en la cual te estás desenvolviendo en este mundo. Y tienes que tener cuidado de no estarlo haciendo como un necio. Por ejemplo, ¿quién es un necio? ¿Quién me da un ejemplo de Proverbios? ¿Quién es un necio? Es pregunta. Hola, hola. Alguien que no tiene temor a Dios. El que pronto se aira, se enoja.
Exactamente, vamos, alguien que no tiene temor de Dios, exactamente, Sonia, el que pronto pierde los estribos, el que se enoja, el que es perezoso, el que es chismoso, el que no controla lo que dice, el que es hipócrita, el que está buscando cómo destruir al otro, etcétera, etcétera. Digo, hay muchos proverbios que te van a hablar del necio, siempre te van a estar contrastando al necio con el sabio. Entonces, el necio es la persona que tiene patrones de pensamiento y tiene patrones de vida que son contrarios a Dios y a su palabra. Los necios están separados de Dios y son objeto de la ira de Dios. Y Pablo nos dice, no vivan como ellos, sino vivan como sabios. Y también nos remitimos a Proverbios y vamos a empezar con el sabio es el que teme a Dios. Entonces, el que teme a Dios es el que guarda su ley y el que guarda su palabra. Por eso es que es muy importante que nosotros como cristianos conozcamos nuestra Biblia. ¿Qué quiere Dios que yo vea con mis ojos? Examina la Biblia y lo vas a encontrar. ¿Qué quiere Dios que yo escuche con mis oídos? Vea la Biblia y lo vas a encontrar. ¿Qué quiere Dios que yo haga con mis manos, con mis pies, con mi cuerpo, con mi tiempo? Vea la Biblia y lo vas a encontrar. Entonces, una persona sabia es la persona que se está remitiendo a las escrituras para conocer la voluntad de Dios en un tema particular y entonces hacerlo. Una persona necia es la persona que no le interesa o aún sabiendo lo que Dios dice, dice, no me interesa, yo quiero lo contrario. Entonces, en este contexto de cuidar con mucho, así como detenimiento y reflexión, cómo estás viviendo, y ante la prohibición de ser un necio funcional, sino vivir como un sabio, Pablo nos dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. O sea, por ejemplo, una persona sabia aprovecha bien el tiempo. A Dios le importa lo que hacemos con el tiempo. El tiempo es un regalo que Dios nos dio. Y a cada quien Dios nos dio una cantidad determinada de tiempo, que comienza con tu concepción y termina con tu muerte. Y cada uno tiene una cantidad de días, de horas, de semanas, de años, de décadas o de siglos, ¿sí? De tiempo que Dios te dio. Y Dios espera que tú uses ese tiempo que Él te dio de manera sabia. Entonces, si tú estás teniendo cuidado de cómo vives y tú no quieres vivir como un necio, tú vas a darte cuenta y vas a intentar sacarle el mayor provecho de cada oportunidad de tiempo que Dios te da en estos días malos, que son estos días que estamos viviendo en este mundo caído. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? ¿A qué vas a dedicar tus horas? ¿A qué vas a dedicar tus minutos? Y desde luego que no vamos a sacar aquí en legalismo decir no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, pero si tienes al Espíritu Santo, tú deberías saber si lo que estás haciendo en un momento determinado del día es sabio o es necio. Entonces, a ese grado y a ese punto estamos llamados por Dios para vivir de una manera intencional. Siempre que estés haciendo algo, pregúntate, ¿esto es lo mejor que pudiera estar haciendo en este momento? Claro que si estás trabajando y trabajas de tal a tal hora, lo mejor que puedes hacer en ese momento es trabajar. Es la voluntad de Dios. Por eso tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Es lo que, o sea, es lo que estamos viendo hoy aquí, porque esto ya está implícito en lo que nos dijo primero. Entonces, vive entendiendo lo que Dios quiere que tú hagas. No actúes de manera impulsiva. El actuar de manera impulsiva, vas a Proverbios y te va a decir que eso lo hacen los necios. Los sabios reflexionan, los sabios calculan, los sabios consideran. Y aquí lo más importante que tienes que considerar es cómo quiere Dios que yo viva, qué es lo que quiere Dios que yo haga. Por eso dice Paul Washer, es muy bueno que leas libros pues, de teología y todo esto, pero es mucho mejor que no salgas de la escritura. Ahí vas a, mira, ahí tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. No necesitamos libros externos para entender la Biblia. Claro que necesitamos gente que nos explique y a veces eso sucede con libros externos. Sin embargo, esto es secundario.
La relación del cristiano con su Biblia es la primera, o sea, es de primer orden y necesidad. Tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para entender su palabra. Y tenemos todo el testimonio de miles de años de cristianismo, de cómo los demás han interpretado su palabra como para ver si lo estamos haciendo bien. Sin embargo, la responsabilidad del cristiano no es escudriñar libros ni de teología ni de filosofía, sino escudriñar su palabra. Y aquí tal vez hay gente que no está de acuerdo. No me importa. No me importa porque la Biblia me llama, me manda, me mandata a leerla a ella, no otras cosas. ¿Ok? Yo estoy mandatado por el Espíritu Santo para vivir y leer las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde voy a entender lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no conozco la Biblia, yo no puedo conocer la voluntad de Dios. Si yo conozco la Biblia, yo sé cuál es la voluntad de Dios para cada una de las decisiones que yo voy a tomar en mi vida. Entonces, ¿cómo se ve una persona que está viviendo como sabio, no como un necio, que está teniendo cuidado de cómo vive, que está sacando, o sea, que está cuidando el tiempo y buscando cada oportunidad para vivir sabiamente, que está reflexionando de manera profunda cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo quiere que yo viva? Por ejemplo, una persona así dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y aquí no te está hablando nada más de que tomes alcohol, digo, eso está desde luego, o sea, está súper prohibido que te emborraches. No que tomes, Dios nunca te prohíbe que tomes, Dios te prohíbe que te emborraches. Pero vamos, esto es un paralelo que tiene más que ver con que estos efesios estaban acostumbrados a las religiones paganas. Y en sus religiones paganas tú tenías comunión con tus dioses paganos por medio de tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo en un estado alcoholizado. ¿Ok? Vamos, era como funcionaban estas religiones paganas. Entonces, esta gente estaba como muy acostumbrada a estar borracha, pero más, entre comillas, por cuestiones espirituales. Sin embargo, Pablo dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo dice, tú puedes vivir de dos maneras. Uno, cuando estás borracho, ¿qué es lo que te está controlando? ¿Qué es lo que controla tu conducta? El vino, el alcohol. Y si alguna vez has visto una persona tomada, sabes que así es. Porque hacen desfiguros, porque hacen cosas que no harían si no estuvieran en ese momento controlados por el alcohol. Entonces Pablo dice, el alcohol puede controlar tu conducta, pero un cristiano sabio no va a permitir que el alcohol controle su conducta, porque eso solo va a traer destrucción. Pero lo que va a hacer es que va a permitir que el Espíritu Santo controle su conducta. Este pasaje está en paralelo. Y lo que te hace el vino es paralelo a lo que te hace el Espíritu Santo. Cuando te dice sean llenos con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, no es una doctrina mística donde un rayo venga y te llene ahí de un gran poder. Eso no es así. Lo que Pablo está haciendo es contrastando. Así como el alcohol puede controlarte, o sea, controlarte y controlar tu conducta, tú como cristiano sabio debes de estar tan lleno de la palabra de Dios que el Espíritu Santo controle tu vida y tu conducta. Y el resultado va a ser, si estás controlado por el Espíritu Santo, vas a cantar salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Cómo se ve una persona controlada por el Espíritu Santo? Es una persona que todo el tiempo, incluso la Biblia, le está brotando por todos lados. Por eso canta salmos, por eso canta himnos, por eso hace música a Dios en el corazón, le alaba constantemente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo posee y el Espíritu Santo usa su palabra para controlar tu conducta. Entonces, lo que Pablo hace aquí es un paralelo perfecto. No te dejes controlar por el vino, porque te va a llevar a hacer cosas pecaminosas. Déjate controlar por el Espíritu Santo, para que entonces vivas llevando fruto de piedad. Y parte de este fruto, versículo 20, y den gracias a Dios
y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona controlada por el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, que es lo mismo que controlada por el Espíritu Santo, es una persona que en todo momento está llena de la Escritura, en todo momento alaba a Dios y en todo momento tiene gratitud para Dios por lo que hizo por nosotros en el rostro de Cristo, que es algo que ya sabemos es muy común en las cartas de Pablo. Pablo una y otra vez nos dice, ve lo que Dios hizo por ti en Jesucristo, estos son los indicativos que te presento, ahora vienen las órdenes, ahora vienen los imperativos, pero esos imperativos se obedecen desde el corazón porque tienes gratitud por lo que Dios hizo por ti en Cristo. Entonces, Pablo dice, puedes estar controlado por el vino y vas a hacer cosas pecaminosas, o puedes estar controlado por el espíritu y tu vida va a ser diferente. Una persona sabia es una persona que vive controlada por el espíritu, y para que tú vivas controlado por el espíritu, hay un pasaje paralelo que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. La manera de ser controlado por el espíritu es que la Biblia more en abundancia en ti, no los libros de teología sistemática. Ahora, no estoy satanizándolos, no son malos, pero son pero muy secundarios. Cualquier libro escrito por el mejor de los cristianos es un libro pero muy secundario comparado con la Biblia, porque es la palabra de Cristo la que tiene que morar en abundancia en ti. Esto quiere decir que tú debes ser controlado por la Biblia. Para que la Biblia more en abundancia en ti, uno la tienes por lo menos que leer, pero más que eso la tienes que entender y la tienes que estudiar a profundidad. Entonces, esta es la receta de cómo hacer que seamos cristianos sabios, que aprovechan bien el tiempo, que están controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? No. No. ¿Ok? Vamos a ver rapidísimo nada más el paralelo para que vean. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, esto es que la palabra de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y aquí está el paralelo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, quiero que lo hagan como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Es exactamente lo que nos está diciendo acá. ¿Sí lo notan? Sí. Es exactamente esto que dice, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y gratitud. Entonces, estos pasajes paralelos lo que nos están diciendo es que la manera de estar controlados por el Espíritu de Dios es estar llenos de la palabra de Cristo. Eso nos implica estudiar la Biblia, porque estudiando la Biblia vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo aprovechar bien estos días malos. Pero Pablo entonces sigue. Y ya que nos habló de una persona que está siendo controlada, no por el alcohol, sino por la palabra de Cristo, lleno del Espíritu Santo, ya nos dijo, es una persona que siempre tiene gratitud, es una persona que siempre está cantando a Dios, pero hay más. Vamos a ver, porque aquí el contexto es el de una persona controlada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una persona controlada por el Espíritu Santo en sus relaciones con los demás? Y sobre todo en la familia. ¿Cómo se ve una persona controlada por el Espíritu Santo en sus relaciones con la familia y con los demás? O sea, en su vida práctica y diaria. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Una persona controlada por el Espíritu Santo, por amor a Cristo, está dispuesto a someterse a los demás, es decir, a considerar a los demás como más importantes que él o que ella misma o misma. Una persona que está sometida a la palabra de Dios es una persona que se somete voluntariamente a los demás, o sea, que no tiene problema en ponerse como menos importante ante los demás, porque no busca ser el primero, busca servir a los otros. Esta es otra característica de las personas controladas por el Espíritu Santo
en cuyas vidas mora en abundancia la palabra de Cristo. Para las esposas. Y luego Pablo dice, lo voy a hacer de manera como muy práctica y muy clara, cómo se ve esta llenura, este control del Espíritu Santo en las relaciones familiares. Para las esposas, eso significa, para las esposas, esto implica, sométase cada una a su marido como al Señor. Entonces, la esposa está llamada a someterse, a ponerse bajo la autoridad del marido, así como lo hace con el mismo Señor. Es decir, una mujer cristiana le debe a su marido absolutamente la misma sumisión que le debe a Cristo. No es diferente. Así como una mujer cristiana se somete al Señor, una mujer cristiana se somete a su marido y es sumisa. Es una palabra que a las feministas les purga, la odian, la detestan, porque son mujeres insensatas que odian a Dios con todo su ser. Pero una mujer cristiana no encuentra ningún problema en someterse a su marido. Ojo, no porque el marido valga tu sumisión. Eso a Dios no le interesa, porque aquí nos dijo que esta sumisión es por reverencia ¿a quién? A Cristo, no a tu esposo. No es porque es que mi esposo sí se merece mi sumisión. No funciona así. Dios, como mujer cristiana, Dios te manda, Dios te ordena que te sometas a tu marido tal como lo haces en el Señor, con el Señor, perdón. Y nos dice por qué. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de su iglesia. Hay una relación mística entre Cristo con nosotros. Nosotros somos su cuerpo, ya lo hemos visto, somos su iglesia y Cristo es la cabeza, la que dirige al cuerpo y están unidos y son uno, pero hay una cabeza, no hay 1000 cabezas, es una cabeza y nosotros somos su cuerpo. De la misma manera en que esto funciona, el matrimonio es una metáfora. El matrimonio es una metáfora de la relación de Cristo con su pueblo. Así como Cristo es cabeza de su cuerpo, es decir, de nosotros, el hombre es cabeza de su esposa. Entonces, Dios diseñó las relaciones de jerarquía y de autoridad de la familia. Y no, los padres no tienen la misma autoridad. El hombre es el que tiene la máxima autoridad en su hogar. Vamos a pasar en un momentito más al hombre, porque el hombre tiene una tremenda responsabilidad, porque el hombre está pensado por Dios para ser la máxima autoridad en su hogar, pero él estar por debajo de la autoridad de Cristo. Es decir, el hombre no debe ser un emperador, el hombre debe ser un pastor que guía y que cuida a su familia. Sí manda, sí tiene la última palabra, sí porque Dios se la dio, pero el hombre tiene que actuar como un pastor, no como un emperador. Sin embargo, ahí cuando tu esposo actúa como un emperador, tú no estás justificada para no brindarle tu sumisión. O sea, para Dios no hay mucho que discutir. Él es el que lo crea todo y él es el que pone el orden jerárquico en la familia. Entonces, hay una cabeza que es el esposo y el cuerpo es su esposa. Así como Cristo es cabeza de nosotros que somos su cuerpo. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el salvador y la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia somos todos los que creemos en él. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. O sea, no hay mucho que puedas discutir acá. Y sobre todo recuerda, esto no está en función de cómo es tu esposo. No te pregunta Dios, ¿es un buen esposo? Sométete a él. ¿Es un mal esposo? Para nada. Sométete a tu esposo. Así como la iglesia se somete a Cristo. Nunca vas a ver que Cristo se someta a nosotros. Somos nosotros los que nos sometemos a él. De la misma manera, de la misma forma, la mujer, la esposa, se debe someter en todo a su marido. Y noten que dice en todo y no en algunas cosas o no en lo que ella quiere o no en lo que está de acuerdo. Es en todo.
Claro, desde luego esto lo sistematizas porque, oye, ¿qué tal si mi esposo me manda que peque? Bueno, desde luego que no, porque primero tienes que estar tú sujeta al Señor. Y se entiende que cuando la autoridad, sea tu esposo o la autoridad de tu país, te mandan a hacer algo que viola la palabra de Dios, ahí Dios te manda a desobedece. Pero mientras tu esposo no te esté mandando a hacer algo que viole la palabra del Señor, tu deber como esposa, llena del Espíritu Santo, controlada por la palabra de Cristo, porque recuerden, Pablo nos está mostrando cómo se ve esto en una familia, es someterte a tu marido. Y es en todo. Incluso los puritanos, que eran personas que pensaban mucho, 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 mucho y muy profundo en las cosas de Dios, hay por ahí vamos, un libro que dice, el hombre que deja que su mujer gobierne es una abominación a Dios. No, no es como que Dios vea, mira, pues él es medio mandilón. No, no, no. Es una abominación a Dios el hombre que le entrega a su esposa el gobierno y el control. Dios nos llama, al estar llenos del Espíritu Santo, a someternos a los demás. Y para las esposas esto es, en todo, sométete a tu marido. No hay excepción, salvo en aquello que viole la palabra de Dios. Pero si no viola lo que te está diciendo, tú sométete. Tu obediencia debe ser total a tu esposo. Ahora, para los maridos, eso significa, ya que Pablo termina con la esposa, y noten que comienza con la esposa y no con el hombre. La palabra de Dios es inspirada y no es por casualidad que Pablo comience con la mujer. Porque ahí cuando los dos estaban en el huerto y vino la gran transgresión que mandó al mundo en un declive de pecado y en una espiral de pecado y muerte decadente, la que tomó el fruto y lo entregó a su marido fue Eva. Y el marido comió. Y en ese momento el marido de alguna forma se sometió a su mujer. Porque él escuchó a la mujer antes que escuchar a Dios. Y a partir de ese momento Dios le dijo a la mujer, tú vas a querer gobernar a tu marido. Como parte de las maldiciones que Dios envía por el pecado, tiene el conflicto matrimonial. Tú vas a querer gobernar a tu marido, le dijo Dios a la mujer, y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Tú buscas los memes y todo esto en el día de hoy, dicen, es que fíjate que la mujer quiere, bueno, gobernar y mi mujer me quiere mandar y me quiere gobernar. Siempre ha sido así. La mujer tiene ese ímpetu de imponer su voluntad sobre su esposo. Pero parte de esa maldición, Dios dijo, y él te aplastará. Él se enseñoreará de ti. Es decir, ahí en el huerto surgen el feminismo y el machismo. ¿Ok? Entonces, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y digo, de verdad, las mujeres que hasta aquí dicen, no, ¿cómo es posible que Dios diga todo esto? Bueno, tú recuerda, esto lo dijo Dios y no puedes discutir con Dios. ¿Quién eres tú, ser humano, para que alterques con él? No entienden que esta es una responsabilidad mucho más grande que tiene el hombre para con su mujer delante de Dios. Y es ame cada uno a su esposa tal como a Cristo amó a la iglesia. Y el problema para los hombres, si lo ves como un problema para tu condición pecaminosa, es que Dios te está diciendo cómo tienes que amar a tu esposa. Así como nos dijo, ¿se acuerdan? Tienes que perdonar a los demás, así como Dios te perdonó a ti. O sea, hay un modelo que tienes que seguir. De la misma manera aquí, te voy a poner un modelo que tienes que seguir para que ames a tu esposa. Y es tal como Cristo amó a la iglesia. Y es, Él entregó su vida por ella. Él se sacrificó por ella. Él murió por ella con la intención de hacerla santa y limpia. ¿Cómo la hizo santa y limpia? Al purificarla y lavarla mediante la palabra de Dios. La responsabilidad del marido es el morir a sí mismo, sacrificarse por su esposa. Esto no quiere decir, porque si no violaría lo que dijo
en el primer verso que el hombre tiene que decirle que sí a su esposa todo. Eso no significa este pasaje. Pero el hombre debe estar dispuesto a morir, incluso físicamente, por su mujer, por su esposa. Y no solo físicamente. El hombre debe entender que él tiene un ministerio central en la vida de su esposa. Muchas veces la razón por las cuales tu esposa es como es porque tú no has hecho lo que a ti te corresponde hacer. No es siempre, pero hay veces que así es. Los hombres no están pastoreando a sus mujeres. Los hombres no están santificando a sus esposas por medio de lavarlas por la palabra de Dios. Es una responsabilidad y es un servicio de un hombre para su esposa, el sacrificar su tiempo, sacrificar sus intereses, el sacrificar todo esto con un propósito específico, que su esposa sea santa y sea limpia. ¿Y cómo va a ser así? Tiene que lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El hombre está llamado a santificar a su esposa por medio de la instrucción en la palabra de Dios. Porque Cristo dice que es lo que hizo por nosotros como su cuerpo. Y el 27 dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cristo se entregó y murió por nosotros y luego nos purifica por medio de su palabra para que Él nos presente a sí mismo como una iglesia sin mancha, ni arruga, gloriosa, santa e intachable. Es decir, Cristo nos santifica para presentársela a sí mismo como santa. Dios a los maridos les manda hacer lo mismo. A los maridos que están llenos del Espíritu Santo, otra vez, es como se ve una relación de matrimonio, ahí donde estamos llenos del Espíritu Santo y controlados por la palabra de Dios, porque mora en abundancia en nosotros. De la misma forma o manera, 28, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Así como Cristo es cabeza de nosotros y somos su cuerpo, el hombre entiende que él es cabeza de su esposa y su esposa es su cuerpo. Tú no llegas con tu cuerpo y te das golpes o te pinchas. O sea, ¿por qué? Porque no te gusta lastimarte. De la misma forma, tú tienes que amar a tu esposa como te amas a ti. Debes procurar a tu esposa, debes cuidar a tu esposa. 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. No hay un solo hombre, que esté cuerdo, que no esté loco, que llegue con su cuerpo, que lo odie, que lo desprecie, que lo mutile, ¿no? Cuando una persona se corta y se pincha y hace cosas, es porque está mal de la cabeza, porque nadie en su sano juicio quiere causarse dolor ni quiere causarse un perjuicio. De la misma manera, tú cuidas tu cuerpo como esposo, tú alimentas tu cuerpo. De la misma forma tienes que cuidar a tu esposa, porque es lo mismo que Cristo hace con nosotros. Cristo nos cuida, Cristo nos ama, pero ojo, Cristo no nos da todo lo que nosotros queremos. Entonces, ahí es donde no debemos confundir. No, es que tú tienes que sacrificarte por mí. Eso no quiere decir di que sí a todo lo que yo quiero, porque hay una analogía ahí que no se rompe. Y Cristo no hace eso con nosotros. Él no nos da todo aquello que nosotros queremos. Él nos da lo que es bueno para nosotros. Y no importa si tu esposa es gentil contigo. Y no importa si tu esposa te respeta y se somete a ti. De la misma manera, no te preguntó Dios cómo es tu esposa. Mira, si es una esposa buena onda y así, entonces cuídala de esta manera y te sacrificas por ella y la amas. No, sea como sea tu esposa. Porque con Dios no se discute. Y el hombre tiene una responsabilidad mucho mayor que la de la mujer, porque el hombre dirige y el hombre dará cuentas de cada decisión que tomó. El hombre dará cuenta si la decisión que tomó fue por el bien de su esposa y de su familia o fue por su propio bien personal. El hombre dará cuentas. La mujer también dará cuentas de si se sometió en todo a su marido.
Pero una mujer llena del Espíritu Santo, controlada por la palabra de Dios, que se somete en todo a su esposo, como dice Pedro, tú no temas, tú hazlo y confía que Dios te está cuidando. ¿Ok? Pero así es como se ve un matrimonio, una relación de esposo y de esposa, cuando los dos están controlados por el Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que los dos son perfectos. Esto no quiere decir que los dos son impecables, porque estamos en este mundo y Pablo ya nos dijo, vamos a seguir pecando. Pero esto quiere decir que tienes a dos pecadores que se arrepienten cuando pecan, que buscan la comunión el uno con el otro y con Dios, y son humildes para reconocer su pecado y están de manera intencional queriendo y esforzándose por vivir de esta manera. El esposo amando a su esposa, cuidándola, santificándola, protegiéndola como a su propio cuerpo, y la esposa sometiéndose a su marido. Y vamos, aquí continúa con el esposo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El hombre tiene esta responsabilidad y la esposa tiene esta responsabilidad porque ya no son dos personas para Dios, son una. Cuando tú te casas, sales de tu familia y te unes a una persona y esa persona se convierte contigo en una sola carne o una sola persona. Y Pablo dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera que Cristo y la iglesia son uno. O sea, ya hemos hablado mucho de que el cristiano está unido místicamente a Cristo. O sea, somos uno con Él. La suerte de Cristo es la suerte de nosotros. Donde está Cristo estamos nosotros. De la misma manera, un esposo con su esposa están unidos en una sola persona. Son una sola carne, son un solo cuerpo. La suerte del uno es la suerte del otro. Por eso, por esa unión tan mística, por la cual el matrimonio es una sombra de la sustancia que es la relación de Cristo con su pueblo, es decir, el matrimonio es un tipo y la relación de Cristo con su pueblo es un antitipo, es la sustancia. De la misma manera que la relación de Cristo con su pueblo funciona, de esa misma forma tiene que funcionar un matrimonio. Por eso es que si son una sola persona, no se pueden divorciar por cualquier cosa. Y por eso en los evangelios y Pablo te dan unas cuantas causas de divorcio lícito, pero fuera de esas causas no puede haber un divorcio porque para Dios son una sola persona. ¿Ok? Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Entonces Pablo al final, cuando termina de tocar, de tratar el tema del matrimonio, termina con un colofón que es más o menos así, y por eso hay un libro súper famoso en el mundo cristiano que se escribió, donde te dice, tu hombre ama a tu esposa como a ti mismo. Yo te llamo como apóstol que soy, dirigido por el Espíritu Santo, a que ames a tu esposa, y tu esposa te llamo a que respetes a tu marido. Entonces ahí sale este texto que se llama Amor y Respeto, donde básicamente dicen los hombres lo que necesitan de su esposa es respeto y las esposas lo que necesitan de su esposo es amor. No quiere decir que tú tampoco tengas que respetar a tu esposa y que tampoco te ame ella a ti, pero la necesidad fundamental que tiene un hombre es el respeto de su esposa. Y la necesidad fundamental que tiene una esposa es el amor de su esposo. Y esto es así, porque así nos diseñó Dios. Esto, desde luego, después de la caída se volvió un infierno, porque en lugar de que la esposa se someta a su esposo, ella le quiere gobernar y le quiere rivalizar el poder. Y en lugar de que el esposo cuide y proteja a su esposa, la aplasta. Pero un matrimonio cristiano debe de estar siendo progresivamente santificado en el sentido de que cada vez se vea más clara esta relación. Entonces, en la medida en que estemos siendo controlados por el Espíritu Santo, en la medida en que estemos llenos de la palabra de Cristo, esta relación se va a ver en nuestra familia. No de manera perfecta, no esperen perfección aquí, no hemos sido glorificados. Aún el mejor de los cristianos puede cometer el peor de los pecados, como lo vimos hace unos días tristemente con este pastor que en la recta final de su vida cometió adulterio.
y no amó a su esposa de esta manera y fue un pastor, ¿no? Entonces, aún el mejor de los cristianos puede cometer el peor de los pecados en este lado de la eternidad. Pero esto es a lo que Dios nos llama y esto es a lo que todo cristiano piadoso y cristiana piadosa aspiran. Cuando yo leo esto, yo sé que no vivo así siempre. Yo sé que quedo corto, pero yo me esfuerzo y yo le pido al Señor que me permita ser de esta manera. Y una mujer con piedad también cuando ve esto dice, yo no soy así. Yo no me sujeto con respeto siempre a mi marido, pero yo aspiro y me esfuerzo y trabajo para ser así. ¿Cuál es la clave para que llegues a este tipo de relación? Ya lo vimos aquí arriba. Estar controlados por el Espíritu Santo, estar controlados por la palabra de Dios. Capítulo 6, todavía nos da chance unos cuantos minutos de ver estas dos relaciones más. Luego, no solo es el esposo con la esposa y la esposa con su esposo, también son los padres con los hijos. En la familia, tú te casas para que si Dios quiere y lo permite, tengas hijos y tengas familia. Entonces, luego también, ¿cómo se ven los hijos cuando están controlados por la palabra de Cristo y cuando están llenos, controlados por el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo está controlando tu conducta, ¿cómo se ve esta relación padre-hijo? Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Hay un mandato para los hijos y es, tú le debes a tus padres obediencia. Porque si ustedes son cristianos, ustedes pertenecen al Señor, ustedes son sus esclavos. Todos los cristianos somos esclavos de Cristo y le pertenecemos y Él nos puede decir cómo debemos vivir. Ya lo dijo antes, indaguen cómo quiere Dios que vivan. Entonces los hijos tienen la responsabilidad de ¿qué? De obedecer a sus padres. Porque esto es justo, porque esto es lo correcto, porque esto es lo que Dios demanda. Y es lo mismo, no importa cómo sean tus padres. No importa si son buenos padres o malos padres. No importa si tú les juzgas o no les juzgas. Si ellos son tus padres, son tu autoridad. Así como Dios puso al esposo como autoridad sobre la esposa, Dios puso a los padres como autoridad sobre los hijos. Y no es papel de los hijos juzgar a sus padres. Y no es papel de los hijos, pues ver es que digo, son buenos padres, pues sí, les voy a rendir, digamos, obediencia. No, pues no funciona así. Ustedes están, los hijos estamos sujetos a obedecer a nuestros padres porque pertenecemos al Señor y porque esto es justo. Luego nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Está repitiendo el cuarto mandamiento, ya lo vimos en el decálogo. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pablo dice, recuerda que el decálogo tiene un mandamiento que tiene una promesa y nada más, un mandamiento con una promesa, y ese mandamiento es el de honra a tus autoridades, en este caso inmediato, honra a tu padre y a tu madre. No es solo tienes que obedecer a tus padres, les tienes que tratar con honor y con reverencia. Esta relación desde luego va cambiando con el tiempo. Cuando ya te casaste, ya no le debes, por ejemplo, cuando eres hombre, o tú eres mujer y ya te casaste, no tienes que obedecer a tus padres, porque ya formaron una familia aparte y la mujer le debe esa sujeción a su esposo, ¿no? Y el hombre tiene que decidir lo que es bueno para la familia en función a la palabra de Dios. Claro que te pueden dar consejos tus padres, todo esto, pero ya no les debes obediencia. Pero ¿sabes qué les debes todavía? Honra. Mientras tus padres vivan en esta tierra, tú les debes honra. Eso no va a desaparecer. Si tú tienes 150 años y tu padre tiene 170, él sigue siendo tu mayor, él sigue siendo tu padre y le debes honra. Entonces, esta relación, mientras haya un padre con un hijo, existe. Así que cuando estás en casa, ¿qué les debes a tus padres? Les debes honra y les debes obediencia. Porque si tú honras a tu papá y a tu mamá, Dios te ha dado una promesa. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Dios bendecirá tu honra a tus padres. Dios bendecirá la obediencia que les das a tus padres. Lo contrario también es verdad.
Si tú desobedeces a tus padres y tú deshonras a tus padres, espera la justicia retributiva temporal de Dios si es que eres cristiano. Y si no eres cristiano, espera la justicia retributiva temporal y eterna de Dios en el infierno. Entre todos tus miles de pecados que no estarán perdonados si es que no estás en Cristo. Pero Dios nos llama como hijos a obedecer a nuestros padres, porque esto es lo correcto, es lo que Dios demanda, esto es justo, nos manda a tratarles con honra y nos manda a entender que hay una promesa: si lo hacemos y nos va a ir bien, Dios bendecirá lo que hacemos, pero si no lo hacemos, Dios castigará. Y de manera inmediata tiene que ver con tu padre y con tu madre, pero de manera más mediata tiene que ver con las autoridades. Y también tiene que ver, por ejemplo, con tus abuelos, con tus bisabuelos, o sea, con tus ascendientes más viejos, incluso que tus padres. Les debes honra todavía. A quienes les debes obediencias a tus padres, pero honra se las debes a tus padres y a los demás. Entonces, mucho cuidado, como cuando somos hijos y no hacemos esto, nos estamos abriendo nosotros mismos al castigo de Dios. Y luego también le habla a los padres. Es decir, así como fue con el esposo y luego el esposo, vienen los hijos, pero también vienen los padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Los padres podemos, porque somos pecadores como los hijos, los padres podemos ofenderlos de manera innecesaria. Los padres podemos tratarlos mal. Los padres no siempre actuamos con sabiduría con respecto a nuestros hijos. Y Dios nos manda también, ustedes como padres que son autoridad, así como se dirigió con el esposo, que es autoridad de su esposa, se dirige con los padres y también tiene un mandato para los mayores y les dice: cuiden la forma en la que tratan, a sus hijos. No los hagan enojar con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Los padres estamos llamados a tratar bien a nuestros hijos y a disciplinarlos. Esto puede ser con corrección o con instrucción en el temor de Dios y de acuerdo con la palabra de Dios. No debemos excedernos en la disciplina y debemos instruirlos. Dios los puso en nuestras vidas con ese propósito. También no te pregunta cómo son tus hijos, de la misma forma que no te pregunta cómo es tu esposo, ni cómo es tu esposa, ni cómo son tus padres, tampoco te pregunta cómo son tus hijos. Tal vez para ti tus hijos son unos cuervos que te quieren sacar los ojos. No interesa. Tú estás llamado a mostrar a Cristo en tu relación con ellos. Es como se ve la relación padre-hijo, hijo-padre, con personas que están siendo controladas por el Espíritu Santo y en donde mora en abundancia la palabra de Cristo. Entonces, no trates mal a tus hijos. Disciplínalos correctivamente, pero también instrúyelos, porque la disciplina tiene dos vertientes. Una es: te corrijo, pero antes te tuve que instruir que lo que haces está mal para que sepas. No puedo yo corregir una conducta o un pecado que no he ni siquiera instruido de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerden que la disciplina que le tenemos que dar a los hijos no es la que a ti se te ocurre, ni la instrucción es la que a ti se te ocurre o la que te dice la psicología, es la que te dice la palabra de Dios, porque tú como persona sabia, padre sabio o mamá sabia, estás buscando en la palabra de Dios cómo criar a mis hijos, y entonces voy a la escritura y de ahí tomo los principios que me permiten guiarlos con amor, con temor de Dios y con disciplina. Entonces, hay veces que los padres nos exasperamos porque los hijos son rebeldes o lo que sea, pero recordemos, también vamos a dar cuenta cómo los tratamos. Dios nos va a pedir cuentas cómo tratamos a nuestros hijos. Y también pecamos, nos arrepentimos, rectificamos y seguimos adelante. Y esta relación de familia se verá beneficiada cuando estemos siendo controlados y llenos por el Espíritu Santo. Y por último, esclavos y amos. No solamente tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, sino vamos, aquí hay una relación de autoridad entre los esclavos y los amos. De manera inmediata son esclavos y amos. Por implicación puede ser cualquier persona que esté
en una relación de supra-subordinación, es decir, donde hay una jerarquía de autoridad. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Dios le está hablando a personas que son propiedad de alguien más, son esclavos. Y no les está diciendo, ve cómo huyes, ve cómo te liberas, ve cómo escapas, ve cómo te vas. Les dice, obedezcan a sus amos terrenales. Obedezcan a los que son sus dueños y háganlo con profundo respeto y temor. No les está diciendo que sean irreverentes con sus amos, no les está diciendo en cuanto puedas, vete y corre, no, tienes que someterte a tu amo. Si tú eres esclavo, tu deber delante de Dios es obedecer a tu amo terrenal con respeto y profundo temor. Perdón, con profundo respeto y temor. Y lo tienes que servir con sinceridad. Tienes que ser un esclavo con un corazón sincero. Y yo te voy a servir con un corazón sincero tal como serviría a Cristo. Piensa, ¿cómo servirías a tu amo si tu amo fuera Cristo en persona? Bueno, de la misma manera lo vas a servir a él. Y tienes que tratar de agradarlo todo el tiempo. No solo cuando ellos te ven. Esto, desde luego, cuando lo aplicas, digamos, a tu vida es, oye, tal vez yo trabajo en una empresa, en una oficina, o es algo bien común en las empresas o en las oficinas, que cuando el jefe están ahí todos así como que pseudo trabajando. Cuando el jefe se va por algo, todo el mundo se pone a platicar, se pone a checar su teléfono, o sea, no funciona así el cristiano. El cristiano hoy, que no eres propiedad, pero eres trabajador, Dios te llama a servir con sinceridad a tu jefe, tratarlo y obedecerlo con profundo respeto y temor, y te manda a trabajar para estas personas como si estas personas fueran Cristo. Y tienes que tratar de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando te ven. ¿Por qué? Porque tú como cristiano eres esclavo de Cristo. Entonces es la voluntad de Dios que tú vivas de esta manera con tus amos, y Dios espera que hagas esto con todo el corazón. ¿Por qué yo, siendo un esclavo, voy a obedecer a mi amo terrenal? Porque eres esclavo de Cristo, entonces tú quieres obedecer a Dios porque ya entiendes que Él es tu amo. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Los cristianos tenemos que tener una ética de trabajo excepcional. En el trabajo donde nos paremos, el jefe no puede tener una queja de este cuate es un holgazán, este cuate es un flojo, este cuate es un mediocre, esto está bien. No, tenemos que trabajar con gran entusiasmo, entendiendo que lo estamos haciendo no para el jefe que estamos viendo, sino para el Señor. Y esto Pablo se lo dijo a los esclavos de ese tiempo. Ustedes, cuando estén sirviendo a su amo, tienen que comprender que lo están haciendo para Dios, no para Cristo. Entonces, si hay una manera en la cual un esclavo puede servir a Dios, ¿y cuál es? Sirviendo a su amo. Es decir, el esclavo glorifica a Dios siendo una propiedad de alguien eficiente. Como les he dicho siempre, Dios no vino y dijo, desde este momento termino con la esclavitud. No, Él la reguló. Así que la manera de glorificar a Dios de un esclavo era sometiéndose al cuate que lo compró. Porque recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Mira, tú vas a rendir cuentas a Cristo, y ya sea que seas esclavo o seas libre, Dios te va a recompensar si obedeces su voluntad, sin importar cuál sea tu situación. Entonces, en ningún caso, en ningún momento van a ver que Dios apoye la rebelión de los esclavos. Así que cuando les pongan una película romántica de gente pseudocristiana que era esclava y se escapó, y entonces, señores, eso es un pecado. Que Dios usa el pecado del hombre para lograr sus propósitos es otra cosa.
pero jamás vas a encontrar algo en la Biblia que te diga rebélate contra tu amo. Nunca. Entonces, ¿cómo se ve un esclavo lleno del Espíritu Santo, controlado por la palabra de Dios? Es una persona que se somete a la autoridad y lo hace con gusto y lo hace con gozo porque reconoce que es para el Señor para quien trabaja y lo hace con mucho esmero, con mucho entusiasmo, lo mejor que puede, porque está esperando la recompensa que Dios tiene para nosotros. Y ya luego, por último, y ustedes amos, los que son mayores, los que son jefes, traten a sus esclavos de la misma manera. Tu amo, no por ser el amo, vas a maltratar al esclavo. Tú temes a Dios y tú vas a tratar bien a tus esclavos. No los amenacen, no los trates mal. Tú como amo, tú como persona sobre, o sea, bueno, que estás, digamos, en autoridad sobre los demás, Dios te dice no los trates mal. ¿Por qué? Porque recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Compadre, tal vez Dios te dio muchos esclavos, ¿sí? Pero para Dios tú no eres diferente a tu esclavo. Están en una posición de jerarquía diferente porque Dios así lo decretó. Y están en una posición en la sociedad distinta, pero ontológicamente, o sea, en el valor como sus hijos, para Dios no hay distinción entre tú y el esclavo. Así como tampoco hay entre el esposo y la esposa. Cuando Dios le dice a la mujer, sométete a tu esposo, no quiere decir que sea inferior al hombre. El hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios. Tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor, simplemente ejercen funciones diferentes. Y lo podemos ver en la Trinidad. Cristo se somete al Padre voluntariamente y Cristo es tan Dios como el Padre. No es menos Dios que el Padre. Cuando Cristo se sujeta y se somete a la voluntad de su Padre, no quiere decir que vale menos que el Padre. Él sigue siendo idéntico al Padre, pero está funcionando de manera diferente al Padre. Y es lo mismo en el matrimonio, y es lo mismo con los padres, y es lo mismo con los hijos. No quiere decir que tus hijos son poca cosa comparados contigo. Para Dios no hay distinción. Entonces, ustedes que son amos, ustedes que están con personas en su poder, si es que tú tenías esclavos o si tú eres un jefe y tienes trabajadores, todo esto, trata a tu esclavo de la misma manera en la que le estoy diciendo al esclavo que él te obedezca. O sea, trátalos con respeto, trátalos con temor, trátalos con sinceridad. ¿Ok? Y hazlo con entusiasmo, entendiendo que la manera en la que tratas a tu esclavo o a tu personal o a las personas bajo tu autoridad va a recibir una recompensa delante de Dios. Porque recuerden que sin importar si eres, si, o sea, digo, si eres esposo, si eres esposa, si eres padre, si eres hijo, si eres esclavo, si eres amo, todos tenemos el mismo amo en el cielo porque todos somos sus esclavos y él no tiene favoritos. Entonces, es como se ven las relaciones sociales o familiares entre personas que están siendo controladas por el Espíritu Santo y entre personas en las cuales mora abundantemente la palabra de Cristo. Es decir, es como se tendría que ver las relaciones entre familia y sociales de los cristianos en general, porque Dios nos llama a ser así, Dios nos llama a ser sabios y Dios nos llama a estar controlados, no por el vino que nos lleva al pecado, sino por el Espíritu Santo que nos lleva a vivir vidas piadosas y que se reflejan de esta manera en las relaciones que vives con los demás. Entonces, para terminar, creo que podemos concluir lo siguiente. Si tú estás sumergido en la palabra de Dios, si la palabra de Dios te posee, si tú estás controlado por el Espíritu de Dios, esto se nota y se nota en tus relaciones horizontales para con los demás, principalmente en tu familia, pero también en tu trabajo, con tus vecinos, con el gobierno, etcétera, etcétera. Y termino con esto que se los he comentado ya. Hay un predicador, Charles Spurgeon. Él dijo, si tu cristianismo es verdadero, hasta tu perro se verá beneficiado de él. Porque incluso a tu perro lo vas a tratar como cristiano. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar.
prácticamente ya estamos terminando esta carta. Yo creo que si Dios lo permite, la próxima semana la terminamos completamente. Ya solo nos faltan prácticamente nada, unos cuantos versículos, pero vamos a estar aquí un poco con la armadura de Dios, que también es un pasaje que de repente se malinterpreta, y más en los círculos carismáticos pentecostales, de una manera como muy grosera. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No. No. Ok, perfecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.